El 6 de julio de 1978, el Congreso de los Diputados, en su legislatura constituyente, aprobó derogar la pena de muerte en España, que había estado vigente en nuestro país tanto durante la Restauración como durante las dos repúblicas como durante la dictadura franquista. Señoras y señores diputados, no es posible en consideración a los términos en que se produce esta sesión, y era predecible que así iba a ser, el decir simplemente somos abolicionistas o soy abolicionista y dejarlo dicho y sin más, como el personaje conocido de todos que comenzaba su conversación diciendo yo, señores, soy arbitrista. No es posible hacerlo así, es menester explicar por qué la abolición de la pena de muerte se fundamenta, se intenta legitimar, se justifica, qué sentido y qué alcance tiene, porque la situación misma en que vivimos exige con perentoriedad que se acumulen argumentos y que vayamos tomando conciencia de la necesidad de la abolición en todos los niveles y en todos los ámbitos. Y me parece que estamos en una situación, los españoles, especialmente propicia a entender la abolición de la pena de muerte. Hace algún tiempo, yo dijera que hacen ya bastantes años, que estamos notando, por lo menos las personas que tenemos la sensibilidad agudizada al cambio histórico, estamos notando que algo importante ocurre en nuestro país. Y la referencia concreta a esto que estamos notando se traduce en una pregunta que a veces llega a ser casi obsesionante. ¿Qué está ocurriendo en España? Y buscar la frase que pueda sintetizar lo que pasa, darle contenido y satisfacción objetiva y subjetiva, porque al fin y al cabo quien formula la pregunta también requiere la satisfacción de la pregunta. ¿Qué está ocurriendo en España? Y yo diría que la respuesta se hace muy concreta, perceptible, se delinean los confines y aparece clara si respondemos: en España está acabando la convivencia como tragedia. En España estamos rebasando el sentido de la tragedia. Éramos un pueblo latino, mediterráneo, con tragedia, quizá el último pueblo de Europa en el que supervivía la conciencia de la vida como una dimensión trágica, y eso se está perdiendo, prácticamente se ha perdido. Si esta misma discusión se hubiese producido en un parlamento hace 50 o 60 años, la discusión hubiera de un modo u otro hubiera estado construida en la estructura y desde los supuestos que definen la tragedia personal o colectiva. Pero ya no hay tragedia en España. España ha dejado de ser un pueblo trágico. Y ahora miramos atrás y consideramos las tragedias, la literatura trágica, la convivencia trágica, como algo que es agradable de ver, que causa sorpresa, que motiva explicaciones, pero que a la mayor parte de los que hoy pueblan España no los atañe, sobre todo a los que tienen menos de 40 años o menos de 45 años. Sin embargo, a muchos de los que estamos aquí, la minoría, pero a muchos de los que estamos aquí que contamos más de 55 años o de 50 años, tenemos la personalidad casi extendida o extendida, dividida en dos, tirando, porque de una parte nuestras raíces están metidas en la España trágica y de otra parte nuestra razón, la contemplación de lo que juzgamos mejor y verdadero, está metido en la España sin tragedia. Y esto explica muchas reacciones, muchas dudas, perplejidades, violencias momentáneas, arrepentimientos, y nos hemos de dar cuenta de que el español de hoy es ese español doble en estas generaciones que de una parte es trágico y de otra parte está metido en la España que nace y que va a continuar, en que la tragedia está superada. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hubiera sido posible abolir, o de acuerdo con la palabra que ahora se emplea, despenalizar el adulterio sin que hubiese habido una reacción trágica? ¿Desde cuándo hubiese sido posible despenalizar otros delitos que atendían a lo que tradicionalmente llamábamos y aún llamamos con la palabra la honra, configurada desde términos y desde puntos de vista que son
esencialmente trágicos si ese elemento de tragedia no se estuviera desvaneciendo? ¿Desde cuándo hubiera sido posible que la concepción católica del pecado hubiese disminuido, hubiese casi perdido el elemento trágico que tenía en la vida de los españoles durante tantos siglos? La España sin tragedia está aquí hoy, en esta sesión en que se está defendiendo la abolición de la pena de muerte, para una nación que ha considerado siempre la muerte como el elemento esencial de la vida trágica, y lo estamos haciendo con absoluta serenidad, desprendidos por completo incluso de elementos retóricos, entendiendo que es un proceso racional. Y ahora sí que me parece que en los Pirineos, en el pórtico de la península, podíamos poner un letrero que dijera: aquí yace la España trágica, y podríamos añadir: aquí nace una nueva España. Y es en este ámbito en donde realmente tenemos que percatarnos de cómo se puede entender y comprender y discutir la abolición de la pena de muerte, porque no va a haber reflejos trágicos, ni consideraciones que apelen a eso que ya está desapareciendo, en algunos casos con nostalgia y casi con tristeza, pero para quien reflexiona, piensa y se deja regir por la buena voluntad universal, que al fin y al cabo todos las tenemos o todos la tenemos, evidentemente considerando que es un beneficio nacional, que es un beneficio para el pueblo, que es bueno para la totalidad de los que componemos la nación. Pues bien, según ha ido ascendiendo el bienestar y descendiendo por lo tanto el sentimiento de tragedia, y concibiendo mejor cómo se puede convivir, hemos ido persuadiéndonos todos de que no hay derecho a matar, de que no existe ese derecho como en la vida trágica se consideraba. Y nos hemos ido persuadiendo además, y tenemos que luchar por ello, nos hemos ido persuadiendo de que el derecho a la vida es un derecho fundamental, primario y extensivo, en el que no caben excepciones. Y el derecho a la vida reflejado sobre todo en aquello que supone la vida cuando tiene mayor conciencia, mayor razón de sí misma y mayor sentido de lo que puede producir y crear para los demás. Esto es así, y esto implica una cierta utopía, porque la única manera, el único modo y la única realidad que supera la tragedia es la utopía. El sentido que tiene la utopía es superar la tragedia. Si no hubiera utopías, nunca se hubiese superado la tragedia. Pero cuando se considera que al fin y al cabo hemos de constituir una sociedad que ha de convivir progresando indefinidamente hasta que el hombre se encuentre con sí mismo y logre la perfección, ahí la tragedia no cabe, porque el destino está abolido dentro de la noción del progreso y dentro de la concepción dialéctica de la historia. Y los que de una manera u otra conciben la historia como utopía y tienen un motor utópico, o como decía el pensador alemán, el principio de esperanza, ahí la tragedia no cabe, lo que significa que España, que no ha tenido utopías literarias, utopías políticas o muy escasas, superando la tragedia, está en condiciones de producir la utopía social, la utopía del progreso, el motor que nos anime. Y no sé si exagero al considerar que aquí estamos en este momento pensando en la España utópica más que en la España trágica, o sin pensar en la España trágica y con la idea de que podemos, aboliendo la pena de muerte, comenzar a pisar el sendero de la utopía en uno de los escalones intermedios, en los que nos van a llevar al fin, a un fin que creo que la mayor parte de los que estamos aquí deseamos. Los argumentos en favor de la abolición de la pena de muerte se han repetido en la ponencia, por lo que he leído, se han repetido en la comisión, por una u otra razón no estuve en aquel momento, se han repetido aquí y además están en la mente de todos los señores diputados, porque hoy están estos argumentos en la mente, en la memoria de toda persona culta. Sin embargo, alguna referencia quisiera hacer. Alguna referencia porque hay algunos argumentos que me parece que no se han, digamos, esgrimido. Lo fundamental para mantener por mucho tiempo la pena de muerte ha sido, y sobre todo para los políticos, la idea de la sociedad perfecta. La idea de la sociedad perfecta, perfecta societas,
una sociedad suficiente en sí misma, que no tiene límites en su soberanía y que define desde sus normas últimas todo cuanto en ese ámbito acaece o puede acaecer. Y esa sociedad perfecta, que es suficiente, tiene que tener como característica de su perfección la posibilidad de castigar, e incluso castigar con la máxima pena. Pero esto, que era una explicación directamente tomada de la doctrina eclesiástica, tomada de los escolásticos, que es la explicación que está en el fondo de la filosofía última, es una explicación insuficiente. La propia Iglesia, que ha mantenido siempre la idea de la sociedad perfecta y por lo tanto la idea de que podía matar y que relajaba a los reos al brazo secular porque no quería ejercer un derecho que le era propio, según todos los tratadistas y los tratadistas escolásticos españoles han insistido en este tema, la propia Iglesia ha ido retrocediendo y los tratadistas de derecho público y eclesiástico soslayan cuidadosamente el tema e incluso ya insisten en que el Estado eclesiástico es algo distinto a la Iglesia como sociedad y que la idea de perfección no es la idea de perfección social referida a la Iglesia, sino que es una idea de perfección social definida por valores que son extrasociales. Ha habido un retroceso en la filosofía definitoria que procedía para el Estado de la Iglesia y que es un testimonio más del proceso de secularización, de paso de categorías eclesiásticas y religiosas a la sociedad laica. Y el Estado, sin embargo, ha mantenido con más rigor la idea de la sociedad perfecta, ha mantenido con más rigor la idea de que en su ámbito podía regularmente aplicar la máxima pena si era necesario o lo juzgaba así. El problema es que hoy vamos tomando conciencia de que por encima de la idea de Estado y por encima de la idea de sociedad perfecta y por encima de la idea de soberanía se están produciendo relaciones de carácter internacional y se está produciendo un tejido, un entremezclado de valores universales que están disminuyendo la función del Estado en cuanto atañe a la función social de esos valores superiores. Ya el Estado no puede constituir la suma razón, el Estado no puede constituir el supuesto desde el cual se juzga de lo bueno y de lo malo, o el que interpreta jurídicamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy, aunque tengamos mucho respeto al Estado, y quizá nadie se ha educado más en el respeto al Estado que un profesor de Derecho Político, aunque tengamos mucho respeto al Estado, eso no quita para que comprendamos que el Estado se diluye en su configuración, se constituye cada vez más en un órgano gestor y administrativo, y las viejas fórmulas eclesiásticas que habíamos traducido y aplicado los juristas tradicionalmente comienzan a tener poco valor, incluso porque la misma Iglesia las está suprimiendo valor. El Estado no puede mantener el principio del derecho a matar simplemente por la supervivencia del Estado. Hablando desde principios absolutos, el Estado, para supervivir, tiene precisamente que reconocer que protege el derecho a la vida y no el derecho a la muerte, y tiene que protegerlo de modo absoluto, porque así se entiende cuando el Estado se pone al servicio de los valores morales superiores. Y que no se diga que con esto se atañe, con esto se va contra la supervivencia del Estado. El Estado supervive en tanto cuanto practica la moral con mayor rigor y en tanto cuanto busca con mayor rigor los modos utópicos incluso de convivencia, entendiendo que el presente define el futuro. Un Estado no se sostiene exclusivamente por la violencia, ni a nada que se sostenga por la violencia, aunque no sea exclusivamente, se le puede llamar Estado moderno, con las connotaciones que el Estado contemporáneo exige para que el Estado esté realmente al servicio de la ética. Aquí más de una vez se ha apelado a la moral, a los principios éticos. Justo es que en el momento decisivo también el juicio tenga que tener caracteres decisorios y podamos decir que el Estado ha de ser el primero en dar ejemplo y eludir
cualquier testimonio vivo de derecho a la muerte, sea subjetivo u objetivo, y dejar claro y determinante que el único derecho es el derecho a la vida. Pero no basta con legitimar, no basta con decir que hay en el fondo de las cosas una explicación. Ya está bien de confundir explicación con justificación. Estamos explicando la mayor parte de las cosas, racionalizándolas, pero pocas de ellas las estamos justificando. Justificación es un concepto mucho más profundo. Lo que hay que procurar es justificar por qué la pena de muerte tiene que ser abolida, no simplemente explicarla, y la justificación se adentra en terrenos que van más allá de la especulación cotidiana e incluso de la especulación propia de ámbitos como este, que no son estrictamente académicos. Pero que quede claro que justificar no es explicar. Justificación es una palabra de sentido religioso y moral. La justificación es una palabra que la hemos tomado de las raíces del pensamiento de los pensadores más altos de Europa, y que justificar significa poner algo en contacto con el fondo último que da sentido a una actitud o a una cosa. Y la pena de muerte, por consiguiente, para justificarla tenemos que ponerla en contacto con nuestra concepción del mundo. Ya hay una concepción del mundo muy clara, que es la concepción del mundo del respeto a la especie, del respeto a la vida. De acuerdo, absolutamente. Que le queda un minuto. Muchas gracias. Veía que eras. Quisiera pues decirle simplemente que en términos de la necesidad absoluta de la justificación de la pena de muerte, los argumentos explicatorios, los argumentos que no llegan a justificar, los argumentos que simplemente se limitan a acumular supuestos que en cierto sentido son accesorios, son argumentos que no deben convencernos. Ahora que todos tenemos la razón y la inteligencia libres para percibir sin el peso de la tragedia y desde la Nueva España lo que viene al respecto de lo cual estamos enfrentados, que los elementos explicatorios no sean suficientes, que busquemos los elementos justificatorios, porque me parece, en resumen, que lo que más dignifica y lo más esclarece la persona como persona realmente es que sepa justificar, que no se limite a explicar y que se intenta justificar por qué queda abolida la pena de muerte. La justificación nos lleva a terrenos tan profundos que nadie habrá, creo yo, que en nombre de nada pueda ponerse. Gracias.